Leemos y observamos la siguiente situación. La masa del Sol. La masa del Sol es aproximadamente 330.000 veces la masa de la Tierra. A partir de la situación responde: si la masa de la Tierra es 6 por 10 a la 24 kilogramos, ¿cuál es la masa del Sol? Expresa tu respuesta en notación científica. Para resolver la situación es importante que tengas en cuenta las siguientes fases. 1. Comprendemos el problema. 2. Diseñamos o seleccionamos una estrategia o plan. 3. Ejecutamos la estrategia o plan. 4. Reflexionamos sobre el desarrollo. Comprendemos el problema. 1. Comprendemos el problema. Esta fase te permitirá comprender el problema, identificar los datos que tenemos y aquellos que podríamos necesitar, identificar si existe suficiente información, leer la situación las veces que sea necesario hasta comprenderla. Volvemos a la situación y respondemos lo siguiente. 1. ¿Cuál es la masa de la Tierra? ¿Cuál es la relación entre la masa del Sol y la masa de la Tierra? Si la masa de la Tierra es 6 por 10 a la 24 kilogramos, la masa del Sol es 330.000 veces la masa de la Tierra. 2. ¿Qué nos piden hallar en la situación? Nos piden hallar la masa del Sol expresada en notación científica. Seguimos respondiendo lo siguiente. 1. ¿Para qué se usa la notación científica? La notación científica se usa principalmente en contextos científicos y con la finalidad de simplificar expresiones que representan cantidades muy grandes o muy pequeñas, como, por ejemplo, la distancia de la Tierra al Sol en kilómetros o la masa de un átomo en gramos. 4. Cuando una cantidad está expresada en notación científica, una cantidad está expresada en notación científica cuando tiene la forma a por 10 a la n, donde a es un número mayor o igual que 1, pero menor que 10, y n es un exponente entero. Simbólicamente, a es mayor o igual que 1, pero menor que 10. Seguimos respondiendo lo siguiente. ¿Cómo expresamos cantidades muy grandes en notación científica? Para expresar una cantidad muy grande en notación científica, se debe dividir la cantidad por una potencia de base 10, cuyo exponente sea equivalente a la cantidad de espacios que se debe trasladar la coma decimal para obtener un número mayor o igual que 1, pero menor que 10. Finalmente, se debe multiplicar por la misma potencia para no alterar la cantidad. Tenemos un ejemplo: 453.000 millones. Multiplicamos por 1, que se puede escribir un número entre el mismo número. Contamos cuántas cifras se debe avanzar. 3, 6, 9, 10, 11. Entonces escribimos en el numerador 10 al exponente 11, en el denominador 10 al exponente 11. Dividimos el número entre 10 a la 11. Se tiene 4,53 por, copiamos el numerador 10 al exponente 11. Hemos convertido 453.000 millones a notación científica, 4,53 por 10 al exponente 11. Veamos otro ejemplo. 72 millones. La coma debe avanzar 3, 6, 7 cifras. Entonces multiplicamos por 10 a la séptima entre 10 a la séptima. Dividiendo 72 millones entre 10 a la séptima, se tiene 7,2 por 10 al exponente 7. Recuerda, dividir un número entre la potencia de 10 y luego multiplicarlo por esa misma potencia es equivalente a multiplicar por 1 al número. Por eso se dice que el número no se altera al escribirlo en notación científica. Continuamos recordando. Por ejemplo, la masa de la Luna es, tenemos toda esta expresión
kilogramos, aproximadamente. Para expresar esta cantidad en notación científica, dividimos el número entero entre 10 al exponente 22, porque queremos un número menor que 10. En este caso obtenemos 7,35. Para no alterar la cantidad debemos multiplicar por 10 a la 22. Observa, tenemos la masa de la Luna por 1 entre 10 a la 22 por 10 a la 22. En el numerador 10 a la 22, en el denominador 10 a la 22. ¿Por qué 10 a la 22? Porque avanzamos 22 cifras a la izquierda para ubicar la coma. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 por 3, 21, más 1, 22. Ahora dividimos esta expresión entre 10 a la 22. Se tiene 7,35 por 10 al exponente 22. Entonces, la masa de la Luna en notación científica es 7,35 por 10 a la 22 kilogramos. 6. ¿Cómo expresamos cantidades muy pequeñas en notación científica? Para expresar una cantidad muy pequeña en notación científica, se debe multiplicar la cantidad por una potencia de base 10, cuyo exponente sea equivalente a la cantidad de espacios que se debe trasladar la coma decimal para obtener un número mayor o igual que 1, pero menor que 10. Finalmente, se debe dividir por la misma potencia para no alterar la cantidad. Ejemplo, tenemos la siguiente expresión decimal. Para llevar a notación científica, la coma debe avanzar hasta 2,54. ¿Cuántas cifras hemos avanzado? Multiplicamos al numerador y al denominador. Contamos. 3, 6, 7. Multiplicamos al numerador por 10 a la séptima. Para que no se altere, dividimos también entre 10 a la séptima. Multiplicando la expresión decimal por 10 a la séptima, la coma avanza 7 cifras. Se tiene 2,54 entre 10 a la séptima. Por una propiedad de potenciación, 10 a la séptima se puede ubicar en el numerador, pero el exponente cambia de signo. Entonces se tiene 2,54 por 10 a la menos 7. Recuerda, multiplicar un número por la potencia de 10 y luego dividirlo por esa misma potencia es equivalente a multiplicar por 1 el número. Por eso se dice que el número no se altera al escribirlo en notación científica. Continuamos recordando, por ejemplo, un protón tiene un radio de, tenemos la expresión, metros, aproximadamente. Para expresar esta cantidad en notación científica, multiplicamos por 10 a la 16, porque debemos trasladar la coma decimal hasta obtener 8,4. Para no alterar la cantidad debemos dividir entre 10 a la 16. Observa, tenemos el radio del protón, la coma debe avanzar hasta 8. Contamos cuántas cifras, 1, 2, 3, 4, 5. 5 por 3, 15, más 1, 16. Multiplicamos al numerador por 10 a la 16, al denominador también por 10 a la 16, multiplicando en el numerador esta expresión por 10 a la 16. Se tiene 8,4 por 1 entre 10 a la 16. Esta potencia debe ir al numerador, el exponente cambia de signo. El resultado final, 8,4 por 10 a la menos 16 metros. Tenemos el radio del protón expresado en notación científica. Diseñamos o seleccionamos una estrategia o plan. 2. Diseñamos o seleccionamos una estrategia o plan. Esta fase te permitirá iniciar la búsqueda de las estrategias que te serán útiles para resolverlo o diseñar un plan de acción, preguntándote si has visto un caso parecido o si conoces algún método que te ayude a solucionarlo. Volvemos a la situación.
La masa del Sol es 330,000 veces la masa de la Tierra. Entonces, para calcular la masa del Sol, multiplicaremos la masa de la Tierra por 330,000. Como la masa del Sol es una cantidad muy grande, la expresaré en notación científica, es decir, deberá tener la forma a por 10 a la n, donde a es un número mayor o igual que 1, pero menor que 10, y n es un exponente entero. Recuerda, la masa de la Tierra es 6 por 10 a la 24 kilogramos. Ejecutamos la estrategia o el plan. 3. Ejecutamos el plan. Esta fase te permitirá aplicar la estrategia elegida o el plan diseñado y debes asegurarte que cada paso esté bien realizado. De esta forma te acercarás más a la solución. 3. Ejecutamos el plan. Volvemos a la situación. La masa del Sol es 330,000 veces la masa de la Tierra. Entonces, para calcular la masa del Sol debemos multiplicar 330,000 por 6 por 10 a la 24 kilogramos. Observa, multiplicamos 330,000 por 6 por 10 a la 24. Multiplicamos 330,000 por 6. Nos da 1.980.000. Expresamos 1.980.000 en notación científica. Como es una cantidad grande, dividimos o multiplicamos por la potencia de 10. Como se observa, como queremos que la coma avance 6 cifras hasta tener 1,98, multiplicamos por 1 entre 10 a la sexta por 10 a la sexta. Dividiendo 1.980.000 entre 10 a la sexta, se tiene 1,98 por 10 a la sexta. Escribimos 1,98 por 10 a la sexta por 10 a la 24. Recordamos el teorema de multiplicación de potencias de bases iguales. A a la m por a a la n es igual a al exponente m más n. Aplicando el teorema, 6 más 24 nos da 30. 10 a la 30. Nos queda 1,98 por 10 a la 30. Respuesta, la masa del Sol es 1,98 por 10 a la 30 kilogramos. Reflexionamos sobre el desarrollo. 4. Reflexionamos sobre el desarrollo. Esta fase te permitirá verificar que la respuesta o respuestas obtenidas sean las correctas y que cumplan con las condiciones del problema. Además, te permitirá reflexionar sobre lo que hiciste. Recordar que encontrar la respuesta no significa haber terminado el trabajo. ¿Por qué es importante conocer la notación científica? Respuesta libre. Es importante porque permite expresar cantidades muy grandes o muy pequeñas en un formato reducido y de fácil interpretación. Además, te permite realizar operaciones con cantidades grandes o pequeñas de manera sencilla y precisa. Describe el procedimiento que se realiza al expresar una cantidad en notación científica. Respuesta libre. A manera de ejemplo, presentamos la siguiente respuesta. Si la cantidad es muy grande, se debe dividir y multiplicar por la cantidad de una potencia de base 10, cuyo exponente sea equivalente a la cantidad de espacios que se debe trasladar la coma decimal para obtener un número mayor o igual que 1, pero menor que 10. Si la cantidad es muy pequeña, primero se multiplica y luego se divide por la potencia de 10. Para seguir aprendiendo en casa, estimados estudiantes, con la finalidad de afianzar tus aprendizajes matemáticos, te invitamos a revisar la actividad del día 4, donde encontrarás otras situaciones similares que deberás resolver. Disponible en la sección Guía de Actividades de Aprende en Casa del Ministerio de Educación.